que nuestro Dios no está jugando, que nuestro Dios es serio, y que si Él dice, las almas que yo tengo en el hueco de mi mano, nadie me las puede arrebatar. Eso es una verdad. Ni el diablo las puede arrebatar, ni la necedad del hombre puede tampoco contra eso. Ni mismo Dios tampoco puede ir contra su palabra, porque Él dijo que su llamamiento y sus dones son irrevocables. Entonces ni Dios mismo puede ir contra su palabra. Entonces menos el diablo y menos el necio que se quiera rebelar contra la verdad de Dios, contra lo que Dios ha predestinado, nadie puede. Los decretos de predestinación de Dios son irrevocables. La salvación es un decreto, la venida de Cristo es un decreto, eso nadie lo puede impedir, ni nadie lo puede cambiar. Que tú tengas una morada en el cielo, nadie te la puede quitar. Amén. Ahora, para terminar con la ecuación de esa segunda iglesia, multiplicamos 200 por los 20 años y dan un total de 4,000 almas. 4,000 almas, pastor. 4,000 almas, hermano. Es lo que debe de tener tu iglesia si la has pastoreado por 20 años. Y si tus bautismos son 200 por año, el saldo que debes de darle cuentas a Dios son 4,000 almas en 20 años. Ahora, eso es nada más con los que se bautizaron. Ahora, en esos 20 años, los primeros que se bautizaron pueden ganar uno cada uno. No es imposible. Si tienes el poder de Dios contigo, si tienes el Espíritu Santo, si estás lleno del Espíritu Santo, no te es imposible ganar una alma más para Cristo y que se bautice. Por la gracia de Dios yo lo he hecho, no sé cuántos, ni tampoco los he contado. Pero por la gracia de Dios lo podemos lograr. Entonces, por eso es que digo, todo aquel que es nacido de Dios, que ha sido lleno del Espíritu Santo, que busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado, tiene deseos de que alguien más vaya al reino de los cielos, y Dios le va a poner esa alma en el camino, o le va a poner una cantidad, si es que es una persona sabia, porque el que gana almas es sabio. Eso lo dice Proverbios 30, por allá, a ver dónde está, Proverbios, a ver dónde está, como Proverbios 30, por ahí dice más o menos, o 3:30, no recuerdo. Es más, tengo aquí la escritura para no mentirles, para que vean que no estoy hablando nomás por hablar. Por aquí está, vamos a ver. Proverbios, 11:30-31. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La sabiduría de Dios, el que gana almas es sabio. Si no estás ganando almas, es que la sabiduría de Dios no está obrando en tu vida. Todos podemos estar en una situación de esas. Ahora, si ya les expliqué de dónde viene eso, que los pastores de hoy día no han sido capaces de discernir que ese falso movimiento apóstata los ha desviado de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo miré en esta historia que dice que en ese tiempo en Corea, tanto en la, ¿cómo se llama? Tanto en la política, en el gobierno, como también en las empresas y en todo por lo regular, los que lideraban eran los hombres. Y él dijo, aunque me tarde, pero voy a llevar a cabo mi plan. Y dice que tardó 10 años en donde le hacían el feo, en donde no le apoyaban, pero mis hermanos, mis amigos, la Biblia dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y no tomes atajos, dice el Señor. Entonces, este hombre no se acató a las leyes terrenales, que dicho de paso, Dios también demanda
que obedezcamos a las leyes terrenales. Ni tampoco se adaptó a la autoridad de Dios bíblica. Porque si el apóstol Pablo dice claramente, no le permito a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. ¿Y qué hace una mujer cuando está al frente de una célula? ¿Qué hace una mujer cuando está al frente de un ministerio? Si ahí hay hombres, tecnivelza la palabra, se revela contra esa voluntad de Dios. Si no es sabia y no es prudente, le va a decir, amén pastor, amén líder. Pero si es una mujer sabia y prudente y que tiene el Espíritu Santo y que tiene la llenura del Espíritu Santo, le va a decir a ese hombre, con todo respeto hermano, con todo respeto pastor, pero eso contradice la palabra del Señor. Y la misma palabra nos manda a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así que ni me puede juzgar, ni me puede disciplinar, porque le estoy explicando, le estoy enseñando una verdad. Pero si la mujer no es capaz de tener ese discernimiento, esa capacidad de entendimiento, pues le dice amén, amén pastor, lo que usted diga, amén pastor, como usted quiera, porque usted es el siervo del Señor, ¿ok? Pero si es el siervo del Señor, entonces ¿por qué no le obedece al Señor? Está demandando que la iglesia le obedezca, pero él no le obedece al Señor. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Está escrito en la palabra. Ahora, para terminar con esa historia y pasar a lo siguiente ya para terminar. Dice que en el 1975 comenzó a expandirse, ya salió de Corea y ahora un predicador de aquí de Estados Unidos, que no voy a decir nombre porque no sé si vive o no vive y tampoco estoy autorizado, ni tampoco quiero buscarme problemas innecesarios. Pero un predicador de aquí de Estados Unidos fue para allá, tomó la visión, que dicho de paso, esa visión celular pues está desde 1964, no de ahora como algunos dicen y se la andan adjudicando y diciendo que la visión del pastor Julano, que la visión del obispo Julano, que la visión del reverendo Julano. No, esa visión está desde 1964 y comenzó en Corea y es un movimiento apóstata, dice el Señor. Ahora, este pastor de aquí de Estados Unidos se trajo esa visión de allá y aquí comenzó a hacer seminarios y de pronto empezaron a decirle a este personaje de Corea que por qué no comenzaba a hacer seminarios en todo el mundo para poder enseñar acerca de eso. Y él hizo caso. ¿Por qué no consultó a Dios para preguntarle si era su voluntad? Como ahora muchos no lo consultan, ahora ya porque Julano de tal dice, porque Sutano enseña, porque lo vi en tal parte, ya no le preguntan a Dios si Dios está de acuerdo. Pareciera que ahora los que los dirigen o los que los guían son los mismos hombres en la tierra, cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por favor, entendamos, volvamos a las bases. Paraos en los caminos y mirad por las sendas de vuestros pies, para ver si lo que estáis haciendo o lo que estáis es en la voluntad perfecta de Dios, o si es que he tomado mi propio camino. Este hombre comenzó con sus seminarios, primero en Centroamérica, en los Estados Unidos, después parte de Europa, y de ahí se empezó a regar por todo el mundo ese movimiento apóstata. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde está el discernimiento de esos pastores que ya tienen 20 o 30 años caminando en este camino? ¿Dónde está el discernimiento y el entendimiento de esos varones de Dios? ¿Por qué le han dicho amén a una mentira? ¿Por qué le han dicho amén a una blasfemia? ¿Por qué le han dicho amén a una falacia? Que se revela contra la verdad de las Escrituras. Y si se revela contra la verdad de las Escrituras, se está rebelando contra el Espíritu Santo y su perfecta voluntad. Mis hermanos, mis amigos, vengo para decirles en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo no se va a quedar tranquilo. El Espíritu Santo no se va a quedar quieto. Él va a derribar ese movimiento, Él va a terminar con ese movimiento para que pueda entrar entonces lo verdadero, el verdadero movimiento del Espíritu Santo o los últimos movimientos que están por venir. Cuando ese movimiento sea derribado,
entonces va a venir lo verdadero de Dios. Y como lo hizo con Pedro, se van a sorprender como de repente en un solo servicio las almas van a llegar, porque el mismo Señor las va a traer, las va a añadir. Cuando la iglesia esté reestructurada, cuando esa reforma se lleve a cabo, cuando dejen de seguir al hombre y comiencen a seguir a Dios, entonces el Señor va a llenar sus congregaciones, pero de convertidos, de almas nuevas, no de solamente oyentes que no tienen al Espíritu y que muchas de las veces se aprovechan para cometer sus peores actos, porque son sensuales, no tienen al Espíritu. Y esos dirigentes que no tienen el discernimiento, ni tienen la capacidad de poder saber dónde es que se encuentran, los agarran y los toman y dicen, váyase a ministrar allá aquella célula, váyase a ministrar allá, y no se dan cuenta que son sensuales, que no tienen el Espíritu, y que lo que van a hacer es que van a cometer pecado, que van a dejar a ese hombre sin su esposa, porque ha pasado. Hay historia, hay testimonios de que muchos que no tienen el Espíritu y que son delegados erróneamente, siendo neófitos, que Dios rechaza, que Dios reprueba, que Dios no acepta, pero que los malos obreros, los falsos maestros de hoy día, como dijo el apóstol Pablo, me preocupa, porque cuando yo me vaya, que ya mi vida está presta, ya el Señor le había revelado que pronto iba a partir, y él dijo, me entristezco, me preocupo, porque después de que yo me vaya, vendrán falsos maestros, como hubo también falsos profetas en Israel. Y esos falsos maestros hoy día han metido las herejías dentro de la iglesia del Señor. Mis hermanos, mis amigos, es tiempo de que leamos más la palabra, y no solo que la leamos, que la escudriñemos. Es tiempo, dice el Señor, de que doblemos más rodillas, de que oremos más, y que no le para que cuando llegue el momento no le digamos amén a todo. Dios no nos puede juzgar, ni su palabra nos puede juzgar por revelarnos o por no apoyar algo que la Biblia no apoya, por algo que la Biblia no respalda, aunque fulano de tal, aunque sea el reverendo fulano, aunque sea el mayor apóstol de la tierra, si te manda que hagas algo que la Biblia no aprueba, tienes toda la autoridad de parte de Dios y el derecho de parte de Dios de decirle que no a ese personaje. Y no solamente eso, sino de exhortarle y decirle, me extraña que usted, teniendo 30 o 20 años más que yo en este camino, y no pueda entender que es lo que está haciendo, es que me está mandando a ser rebelde al Espíritu Santo, a ser rebelde a la palabra de Dios. No lo puede entender. Me extraña. Amén. Vea, ¿por qué los convidados por el Señor a venir a su redil, por qué muchos se van antes de tiempo, antes de recibir el Espíritu Santo de las congregaciones? Hay causas, hay razones. Por ejemplo, yo sé que hoy día está un poquito más largo el mensaje, pero yo creo que es sustancioso. Dice, aquí puse un ejemplo yo que también escribí inspirado por el poder de Dios. 10 niños de 1 año patean una pelota en el porche de su casa. Lo voy a bajar un poquito para que lo entiendan más. Vuelvo y repito. 10 niños de 1 año patean una pelota en el porche de su casa, y la pelota se les escapa y va en dirección de una calle muy transitada. Moraleja: seguramente la mayoría de esos niños acabarán siendo inevitablemente arrollados por cualquiera de los vehículos que por ahí transitan. Esos niños
No tienen la noción del peligro al que se pueden enfrentar cuando van corriendo por esa pelota. Esos niños no tienen la malicia, esos niños no tienen el conocimiento, no saben el peligro que van a enfrentar cuando salen corriendo a ir por esa pelota. Porque son niños. Come on. Entonces, es lo mismo. Cuando llegan esos pequeños, porque la Biblia así les llama, a congregarse, a buscar a Dios, porque ya están hartos de la vida que llevan, porque ya están cansados del camino que llevan y quieren la verdad de Dios, quieren la nueva vida, pero llegan a una iglesia y en lugar de que les den el tiempo suficiente al Espíritu Santo para que trate con ellos, para que obre en ellos y de que le puedan dar también una buena preparación, una buena capacitación, no. Ya tienen un mes y porque lo veo que trae una Biblia y porque lo veo que anda aquí danzando y porque lo veo que ya está ofrendando, que ya está diezmando, ya está listo, póngalo de asistente, ya para que empiece con una célula. Come on. Les puse ese ejemplo, porque ese niño no conoce los peligros. Lo mismo, ese recién llegado a la iglesia, que apenas una de las señales, si ya se bautizó, ya está listo para empezar un ministerio. Los discípulos primero conocieron el bautismo de Juan. Y después del bautismo de Juan, el Señor dice que llegó un momento en que le lavó los pies. Pero no solamente conocían el bautismo de Juan y el lavado de pies que el Señor les había hecho, que hasta Pedro no quería y que el Señor le dijo, si no quieres, no tienes parte conmigo en el reino. Él dijo, entonces hasta la cabeza y todo, Señor, hágase. Pero no fue suficiente. El Señor todavía después de que ya murió y resucitó, y cuando se encontró con ellos y que no estaba ahí Felipe, dice que de repente llegó y estaba platicando con ellos, y en una de esas ocasiones, porque fueron 2 veces, dice que se acercó a ellos entrando por una puerta que estaba cerrada, pero como él era Dios mismo, no lo podía detener una pared. Entonces él entró y dice la Biblia que sopló sobre de ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y aún les dijo todavía, pero no es suficiente. Quédense un tiempo aquí en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y hasta entonces me van a ser testigos. Hasta entonces van a ir a Samaria, a Judea y a todos los lugares, dice, a predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Necesita la persona ser bautizada, sí. Necesita también esperarse a recibir el Espíritu Santo, sí. Y necesita también ser bautizado con el fuego, sí. Para que entonces Dios lo pueda probar y diga, ya está listo. Instrumento me es en mis manos, que vaya. Porque en ese proceso va a haber purificación, va a haber santificación, va a haber consagración por el mismo Espíritu de Dios que lo va a provocar. Entonces, no es una buena señal que una persona sea bautizada para comenzar un ministerio como lo hacen en muchas iglesias hoy día, ¿no? Déjalo que se bautice, pero también deja que el Espíritu Santo trabaje en él, que lo llene, que lo sature de su poder, de su gracia. Necesitamos todo lo que el Espíritu Santo nos ofrece. Necesitamos ser llenos de gracia, llenos de favor, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Porque nos vamos a enfrentar contra el enemigo de Dios. Nos vamos a enfrentar contra una entidad, contra una potestad que solamente está por debajo de Dios y de la iglesia. Entonces, ¿cómo pretenden que esos que ni vida espiritual tienen, que ni siquiera saben lo que es una vida espiritual y ya pretenden ponerlos a pelear contra esas entidades? Podrán decir, pero tenemos a Dios con nosotros, sí. Sí es verdad, pero Dios necesita que nosotros recibamos todo lo que Él ofrece para poder entonces tomar el control sobre nuestras vidas. ¿Por qué dijo? A los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
esa vida nueva solamente a través del Espíritu. Imagínense, mis hermanos, cuando ustedes toman a esos neófitos que ni siquiera tienen el Espíritu, no tienen vida espiritual, y los envían a un ministerio, a un liderazgo celular, a una casa. Pero él es carnal. Los que son de la carne, las cosas de la carne buscan. Los que son espirituales, las cosas del Espíritu buscan. Si tú envías a un carnal a cumplir una misión, él va a decir: yo prefiero mejor irme a la cantina a tomarme una cerveza. Yo prefiero mejor irme al nightclub. Yo prefiero mejor irme detrás de Julana o Sutana. O peor aún, si en la misma célula, ahí, con todo respeto, hay mujeres bellas, ¿qué va a hacer ese carnal? Ese neófito, que los faltos de sabiduría y de entendimiento dirigentes lo enviaron a ese hogar. En lugar de llevar bendición, ¿qué va a llevar? O dicho de paso, se va a la cantina, se va al bar, se va con Julana y se olvida de la célula, se olvida del ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque es carnal y tienes que entender. Los que son de la carne, las cosas de la carne buscan. Tú tienes que estar seguro de que a quien delegas ya tenga vida espiritual, que ya sea lleno del Espíritu Santo, y te garantizo que ni te va a costar mucho trabajo, porque Dios mismo se va a hacer cargo de él o de ellos. Por eso te frustras, por eso te salen canas, por eso te cansas, por eso reniegas, porque estás queriendo hacer la obra tú y no le estás permitiendo al Espíritu Santo que haga su obra. Bueno, gloria a Dios. Por último, me despido con esto. No se nos olvide que el que gana almas es sabio. Así de sencillo. Y la sabiduría viene de la palabra de Dios, no puede venir de otro lado. Todo lo que hagas y lo que hagamos en nuestro caminar, ministerialmente hablando, personalmente hablando, ante la sociedad, en el trabajo, en el hogar, en un ministerio en la iglesia, todo tiene que ser bien aprobado por la palabra, tomado de las escrituras, de ningún otro lado, que del libro de Julano de tal, que del libro de Sutano. Vea, este hombre tiene infinidades de libros y esos libros están regados por todo el planeta y en diferentes congregaciones los están utilizando y ni siquiera se han dado cuenta de que hay muchos que ni siquiera el nombre de Jesús menciona. Hay un libro que recomiendan mucho que se llama Las 21 cualidades de un líder, escrito por un hombre llamado Josh Magwell. Ese sí lo puedo decir porque es público. Cuando yo estaba estudiando o preparándome en lo que viene siendo mi vida profesional o cotidiana, cuando yo me dedicaba a las ventas, ¿cuál es mi sorpresa? Que en los seminarios a donde yo iba, a la mercadotecnia, que me enseñaran cómo vender, cuando yo iba a que me enseñaran cómo ser un buen vendedor, un buen líder, ese era el libro que presentaban. 21 cualidades de un líder era el libro que me recomendaban mis dirigentes dentro de la empresa donde yo estaba. No voy a decir nombres, pero yo he estado en varias empresas de ventas, porque hace unos años atrás, antes de trabajar en lo que ahora trabajo por unos 10 años para acá, yo anduve en las ventas, yo le hice la lucha y ese era el libro que me recomendaban, 21 cualidades de un líder de Josh Magwell. ¿Cuál es la sorpresa? Que en ese libro casi no se habla de Jesucristo. Y ese libro lo utilizan tanto en las iglesias como allá, para los negocios. Porque es como un multinivel allá. Allá metes y metes gente y ponen a uno encima de otro, uno encima de así, como en las células, multinivel. Igual. Que traes tus 10, que traes tus 20 y que te van a pagar por tenerlos debajo tuyo, multinivel. Guiados por el libro de Josh Magwell.
y de otros más también como él, y me decían, pero es que él es pastor, mira, tú estás en una iglesia, qué mejor que un pastor compre el libro y para que te hagas un buen vendedor. Yo mejor prefiero la Biblia para hacerme un verdadero seguidor de Cristo. Yo estoy escribiendo un libro, sí, y estoy preocupándome de que sea lo mejor, lo más tomado de la palabra, pero aún todavía te digo, y te lo digo sinceramente de corazón, cuando salga mi libro, si quieres comprarlo, cómpralo, pero jamás lo vayas vayas a poner la Biblia por un lado, por mi libro. Jamás, yo no deseo eso, ni espero que lo hagas. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no hay un libro que la pueda, ¿no? Entonces, les dejo eso nada más como una enseñanza. Espero no haber dañado sus sentimientos, sobre todo de ustedes, mujeres. Yo sé que ustedes tienen un ministerio precioso. Yo sé que ustedes tienen dones espirituales. Yo sé que ustedes son tan especiales como yo para Dios. En la salvación todos somos iguales, lo dice Corintios. Pero en los ministerios Dios fue quien decidió. Y en los ministerios, pues, la mayoría de ministerios, si no es por decirlo gran parte, Dios puso al hombre como cabeza, a la mujer como colaboradora. Y eso está desde el libro de Génesis. Pero Pablo lo vuelve a recordar, Pedro lo vuelve a recordar, para que no se nos olvide. Y Pablo dice, eso mando para todas las iglesias de Cristo. No nomás para los judíos, no, para todas las iglesias de Cristo, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo hablando. Así que mis hermanas, mis amigas, no se me sientan, pero esa es la verdad. Ahora, para las que son casadas y que tienen sus hijos, que tienen a su esposo, si su esposo es un ministro en la iglesia, ustedes colabórenle, pero sin descuidar su hogar, sus hijos, porque es el primer ministerio y el más importante que Dios tiene para la mujer en la familia, sus hijos. Antes de querer ir a transformar, a edificar otros hogares, dice el Señor, primero edifica tu casa. Primero edifica con tus hijos. Primero edifica en tu casa. Eso dice el Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La necia es aquella que deja a su esposo en casa y que deja a sus hijos y que se va porque el pastor la mandó. Agarre su carro, póngale gasolina y váyase 3 millas, váyase 5 millas y vaya porque quiero que vaya allá No. ¿Y la casa qué? ¿Los hijos qué? ¿El esposo qué? Gánatelo sin palabra, con tu buen testimonio, educándole bien a tus hijos. Porque si él es el que sale a partirse, como dicen, para ir y traer alimento a la casa, si es un hombre que no falla, si es un hombre que cumple, entonces cúmplele a Dios y cúmplele a él también, educando bien a sus hijos. Pero si tú te vas a tratar de educar a otros y tus hijos se van con los vecinos y tu esposo se va con la amante, después no vayas a culpar a Dios. La culpa es de tu dirigente en la iglesia y la culpa es tuya porque no has sido lo suficiente sabia para poder tomar las riendas en tu hogar. Tus hijos es el primer ministerio que Dios te ha dado y es un ministerio bendecido. Para Dios es muy importante que los hogares sean bien edificados. Amén. Bueno, ahora sí me despido. Creo que ya hablé de todo, creo que ya compartí de todo. Espero les haya sido de gran bendición. Es el deseo de Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Otra vez, no me juzguen, escuchen el mensaje primero y compárenlo con la palabra. Si la palabra está de acuerdo con la predicación del Ruiseñor, pues denle la gloria a Cristo, porque Él es el que se la merece. Yo solamente soy un siervo inútil que está tratando de hacer su voluntad.
y de cumplir con mi ministerio, porque dijo Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Yo quiero llegar a la presencia de Dios y que no me diga qué hiciste con tus dones, qué hiciste con tus talentos. ¿No me va a decir eso el Señor? Porque Él ve que estamos trabajando para su obra, para su honra y para su gloria. Los invito a que no dejen de escucharme cada semana, inviten amistades. Ustedes no saben, de pronto ellos pueden necesitar también esa palabra. Compártanlo con quien ustedes quieran, con sus pastores, con líderes, compártanlo con quien quieran. Yo lo autorizo porque estoy seguro 100% que es la verdad de Dios. Y quien predica la verdad no tiene por qué tener temor. Amén. Bueno, me despido, que Dios los bendiga. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Amén.